a Debate con, y le doy la bienvenida a Gabriela Sodi, diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática. Gracias por estar con nosotros, diputada. Muchísimas gracias, Alberto, muy amable. Gracias por permitirme estar aquí con tu público y hacer un poco de observaciones sobre este proceso. Sí, hombre, pues ayer fue muy intenso, había encuestas que parecía que eran determinantes, 20 puntos marcaban algunos. Fue una jornada, digamos, regular, el saldo es bueno, pocos incidentes, pero poca gente salió a votar, Gabriela. Menos del 50% ganó el abstencionismo. ¿A qué crees que se deba? Bueno, yo creo que aquí hay varios puntos. El empezar con estas encuestas que de alguna manera fueron trastocando la percepción y que los tribunales habían dicho que eran falsas y que de alguna manera pues empezaron a invadir la percepción del votante. Y algo muy importante, esta fue la acción y la actitud que tomó el pueblo venezolano ante las urnas. Y creo que nosotros vamos perfilándonos completamente hacia esa acción, hacia esa actitud de hacer a un lado el proceso más importante de elegir a nuestras autoridades. Yo creo que no podemos permitir estos gobiernos de percepción porque realmente son gobiernos de demagogia y que de alguna manera pues vamos ya muy encaminados con esta posición abstencionista brutal que estuvo en las zonas conurbadas de la Ciudad de México, que es una ciudad muy politizada y muy activa, pues nos da muy malos resultados el que percibamos nosotros que el abstencionismo fue el que ganó en este proceso de dos mujeres. Sí, exactamente. Ese tema que tocas, Gabriel, es muy interesante. O sea, era tal el bombardeo de encuestas y que algunas decían que son 20%, entonces, pues sí, la gente entra en una situación, pues ya, ¿para qué voto? Y realmente quedó en 8%, o sea, no fue esa derrota de 2 dígitos que muchos estaban presumiendo, tanto los de Morena, pero entonces ese fue un factor. ¿El otro no crees que sea ya el desangelamiento hacia la clase política? Y esto te lo digo con todo respeto, a todos en general, de que la gente ya no quiera participar. Pues creo que tenemos que participar a pesar de lo que pensemos sobre los procesos políticos. Yo soy una ciudadana, entré con un proceso ciudadano y bueno, pues no me gustaba lo que estaba pasando en mi país y toqué las puertas a los partidos me abrieron la puerta desde Futuro 21. Entonces creo que esa es una opción para muchos de los ciudadanos que pues no hacemos política de manera constante o de manera permanente, pero definitivamente no podemos dejar de ver que vivimos en una democracia que está apuntalada por los procesos partidarios. Entonces no podemos trastocar este orden si no lo hacemos de manera ponernos de acuerdo y hacerlo de otra forma, pero es la que tenemos para accesar a la democracia. Una democracia que peligra constantemente porque estamos viendo procesos democráticos y a la hora de subir a las posturas democráticas, pues los grandes elegidos pues levantan la escalera democrática y ya no aceptan más que las imposiciones o los decretazos. Entonces yo creo que los ciudadanos tenemos que tomar acción más allá de las propuestas partidarias que en este caso sí te puedo decir, cuando nosotros tocamos las puertas, los partidos nos abrieron los espacios y somos varios diputados que estamos allí, que hemos tenido algún contacto con la política, que de alguna manera nos abrieron las puertas y por eso estamos ahorita sentados en la Cámara de Diputados, pues ahora sí haciéndole frente a esta vinculación que es urgente que tengamos la sociedad civil y los partidos, porque cada día nos estamos separando más y tenemos que encontrar fórmulas nuevas para que la democracia siga existiendo en nuestro país. Hay que enamorar más a la ciudadanía, Gabriela Sodi, porque está desangelada esa relación de la ciudadanía con los políticos y aquí entramos a una situación donde el gran elector, nuestro presidente de la República,
les habla muy bien a todo un sector muy amplio de electores en este país. Por eso ya están gobernando en 21 estados. ¿Va por ahí el asunto? Pues tenemos que redirigir el discurso, tenemos que volver a hablar con la gente de base, con la gente del medio, con la gente clase media, porque en este proceso mucha gente quedó golpeada, mucha gente quedó hecha a un lado. Estamos hablando de los científicos, los investigadores, todo lo que tiene que ver con los procesos médicos, una gran gama de la clase media quedó fuera. Y el país es la base del pueblo y la clase media. O sea, son estas dos fuerzas que no pueden vivir antagónicas, que no se puede divorciar este país. Y yo creo que este proceso electoral pues nos deja claro que a base de percepciones se pretende gobernar. Y sí, efectivamente, estamos a 8 puntos, estuvimos a 8 puntos, pero fue un trabajo de todos, se realizó puerta por puerta, estuvimos trabajando con las compañeras, unos en un partido, otros en otro, pero de alguna manera el pensar que el abstencionismo en la zona conurbada de la Ciudad de México nos pone las alertas. Sí. Porque entonces quiere decir que no estamos haciendo bien la tarea, ni unos ni otros. Ah, qué caray, esa sí es importante. Vamos a regresar con este tema. O sea, la clase media, desde tu perspectiva, pues es la base de la sociedad en México. Esa es la que más está separada del proceso, al menos lo que se vivió en el Estado de México. Vamos a hacer una pequeña pausa, Gabriela, regresamos en 2 minutos y vamos con una información de último momento desde el Estado de México. Pero regresamos contigo en este debate en 2 minutos. Vámonos con Leonardo Ferrera, que está ahí en la México Toluca. Adelante, Leonardo. Nosotros, Gabriela Sodi, vamos a darle la bienvenida a Alejandro Robles, diputado federal de Morena. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. ¿Sí nos escuchas, Alejandro? Ahí estás. Perdóname. Ahí estás, Alejandro. Perdóname, Alberto. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Este programa es a debate, entonces, si tienen algún tipo de opinión diferente, adelante, adelante, aquí lo hacemos. Entonces, Alejandro, ¿cómo se encuentran? Extasiados. Morena sacó al PRI del Estado de México por primera vez en la historia. Es una gran noticia para México, para el pueblo de México y en especial para los mexiquenses haberse liberados pues, de este grupo político reconocido como el más corrupto del país y el más longevo. Hizo la gran hazaña el pueblo mexiquense y pues nosotros como movimiento por la transformación, por la cuarta transformación, pues naturalmente estamos muy contentos que, imagínate, la hija de un albañil, de una costurera, maestra de aula, haya puesto fin a esta era de corrupción. Pues es una buena noticia hasta para el prismo, es bueno. Entonces es muy satisfactorio. Lo de Coahuila es crónica de una derrota anunciada. Sabíamos que la división, lo que hizo García Bermeja de confundir al pueblo, al electorado, a la militancia, pues era un despropósito, pero que ya lo teníamos en el radar. Aquí la situación, Gabriela Sodi, es de que Morena le dio al PRI, al PAN y al PRD, que iban juntos con una candidata, y ni así. Claro, bueno, yo creo que nuestra fuerza electoral fue parte de esta abstención y creo que aquí lo estamos viendo claro, sobre todo las percepciones previas de las encuestas que, bueno, pues van moldeando la presencia de los votantes y que este es parte del resultado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver dentro de los proyectos que trae la persona que va a gobernar esa entidad, pues nos dice reforzar programas de apertura de negocios, no nos habla el empleo digno, derecho al primer empleo, fomento a MIPYMES, y bueno, pues sí quisiéramos saber cómo voy a abrir yo un negocio en el Estado de México con todo el crimen organizado, más bien el crimen administrado, que de alguna manera, pues no tengo nada de seguridad en los planteamientos claros que hace esta nueva gobernante, que además dice fomento a MIPYMES, cuando es algo que entrando este gobierno se acabó. Entonces, ¿cómo van a hacer para que de alguna manera se active algo que el mismo gobierno aniquiló y que ahora pues lo quieren poner a apertura? Estos son programas que se trajeron de mucho tiempo atrás, que les llaman neoliberales y que ahora los quieren poner al centro de la mesa. Entonces,
quisiéramos saber en esto, pues cómo va a ser la seguridad de estos procesos, también la continuidad de los programas sociales federales que salen de los impuestos de los mexicanos, el transporte seguro y cámaras y botón de pánico. O sea, quisiéramos saber exactamente cuál va a ser la función de la seguridad en un estado que es conurbado de la Ciudad de México y que la Ciudad de México recibe casi 6 millones de los conurbados del Estado de México diario para venir a trabajar a la Ciudad de México y regresar a sus casas. Entonces, también quisiéramos saber qué es lo que piensan hacer con una población flotante que nosotros recibimos, que no tenemos ningún amortiguamiento y que de alguna manera, pues ahora regresan a sus casas y en estos procesos que proponen de trabajo, pues fueron aniquilados entrando este gobierno. Entonces no tenemos claridad en las propuestas, pero son propuestas extremadamente demagógicas, son propuestas populistas, como ha sido el corte de este gobierno, con un populismo claro, que efectivamente a base de percepciones sigue gobernando y sigue incidiendo en la voluntad de muchos de los ciudadanos mexicanos. ¿Es pura percepción? Alejandro Robles, adelante. Pues fíjate que se obradorizó el Estado de México, ese es en síntesis, tiene una serie de políticas para redefinir y redistribuir la riqueza, la promesa y el planteamiento capital es instaurar la ética en el servicio público, que haya honestidad, romper este pacto mafioso que había entre los gobiernos y la delincuencia organizada. El tema de la delincuencia organizada, pues yo siempre le he dicho a la oposición que no tienen vergüenza todavía, que es un legado que ellos han dejado, que todavía vienen y critican, todavía ni toma posesión del MINA y ya le están achacando el tema del crimen. Yo creo que lo que dice la diputada lo dice bien. Hay un tema que hay que reconocerle a esta ciudad, a la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum al frente, pues están recibiendo y ofreciendo servicio a una población flotante del Estado de México, pero la maestra va a tener la receta, va a tener una coordinación formidable. Si Del Mazo y Claudia tuvieron una coordinación pese a tener esta diferencia en su militancia, pues créeme que va a haber una coordinación formidable entre la maestra Delfina y Claudia Sheinbaum, que le va a beneficiar a las zonas más abandonadas, más olvidadas. Este tema que hizo Claudia de introducir el cablebús en Santa Catarina, en Cuautepec, que eran las zonas de mayor pobreza de nuestra ciudad, donde les hizo la diferencia con un transporte que los lleva al metro en menos de media hora, cuando ellos se destinaban más de hora y media en esos trayectos. Créeme que les está haciendo la diferencia. Y pues Delfina va a introducir este tema de, por ejemplo, la tarjeta rosa, pues va a seguir habiendo ese programa, pero no va a quedar en manos de estos coaccionadores que tenían como coordinadores, sino van a ser derechos instituidos para que no queden como un chicote del partido en turno. Lo que ha hecho López Obrador, introducirlos como derechos constitucionales para que queden libres de cualquier tipo de chantaje, porque eso fue lo que vimos ayer, un listado de las 9 a las 12, pues ahí estaban los coordinadores de la tarjeta rosa, viendo que fueran a votar los beneficiarios. Fue muy decepcionante eso, fue el tema de la violencia estructural en contra de las mujeres en el Estado de México, es algo que nos debe alarmar a todos y debe hacer la diferencia. Tuvimos una... Vamos a escuchar a Gabriela Sodi, Alejandro, con este argumento que traes. Adelante, Gabriela. Alejandro, primero un saludo, porque no tuve la oportunidad de saludarte, compañero de la legislatura, pero sí también hacer muy claro, cuando nosotros nos toca revisar el presupuesto que ya viene para todo lo que son los programas sociales federales, pues hay 300 millones de pesos que se manejan en efectivo, que no tienen ninguna transparencia, que son de opacidad. Además, también tenemos bastantes millones que no tienen destinatarios. Entonces ya son estas partidas que ya traen y esto te lo digo porque a nosotros nos toca revisar adultos mayores en el presupuesto en la comisión que presido, que es la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Entonces tenemos ya un dinero que está apartado para que esto sea manejado en un subejercicio y llegue. Entonces esta parte de
las tarjetas rosas, que no se manipulen, bueno, verdaderamente, perdón compañero, como que te mordiste la lengua ahí, porque yo creo que hay una gran manipulación desde el presupuesto, lo vemos nosotros, lo revisamos claramente, lo discutimos con el presidente de la Comisión de Presupuesto, y algo muy importante, si nuestra jefatura de gobierno, junto con esta gobernatura, se van a poner de acuerdo, los capitalinos sí queremos saber por qué no regresa el bono de capitalidad, porque nosotros somos impactados por la visita de más de 6 millones de personas diarias. Y entonces afectan nuestra movilidad, afectan nuestros espacios, afectan nuestras aguas, afectan todo esto, y la jefatura de gobierno ha decidido no tener este bono de amortiguamiento, este bono de capitalidad, que lo pedimos desde que empezó esta 65 legislatura. En zonas metropolitanas lo pedimos, lo exigimos, porque ¿cómo afectamos nosotros, Cámara de Diputados, a esta zona? ¿O cómo afectamos en este momento lo que estamos viviendo en Cuauhtémoc con todos los migrantes, con todos los refugiados? Son hacinamientos humanos, violatorios de todos los derechos humanos. Entonces, además de lo que padece la ciudad, ahora hay que padecer la zona conurbada del Estado de México sin ningún bono de capitalidad, sin ninguna economía de amortiguamiento. Entonces, sí quisiéramos, ojalá se pongan bien de acuerdo, tanto la jefatura de gobierno como la próxima gobernatura, para que verdaderamente los capitalinos no padezcamos a nuestros vecinos del Estado de México. Adelante, Alejandro, que ahí de entrada, pues bueno, ya jefa de gobierno de Morena y gobernadora de Morena, pues bueno, habrá mayor coordinación, ¿no? Adelante. Así es, aprecio mucho, diputada, te saludo también, aprecio tus críticas. Y nosotros los chilangos somos pueblos hermanos de los mexiquenses, estamos muy contentos de que hayan llegado, aunque sea un par de décadas después, pero que hayan llegado a la transformación. En la Ciudad de México la transformación se implementó desde que llega Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, y nos va a ir muy bien. Vamos a hacer, el bono de capitalidad era un castigo que tuvimos, o sea, se tuvo que proponer que hubiera un bono de capitalidad, porque como éramos una ciudad progresista de izquierda, pues el PRIAN, el régimen, el PRI gobierno nos castigó mucho a los chilangos, y después también con el tema del PRIAN, pues nos estaban ahorcando. Entonces ya no es necesario recurrir a estos bonos de capitalidad, porque además en la última administración, que fue desafortunada y la más opaca que hemos tenido y más corrupta que de la que tenemos recuerdo los capitalinos, que fue la de Miguel Ángel Mancera, pues ya no es necesario. Ahí no solo se robaban el bono de capitalidad, se robaron hasta los fondos de la reconstrucción. Miguel Ángel Mancera tiene cuentas pendientes con la Ciudad de México, pero yo reconozco lo que dice la diputada Gabriela, hay que ver de qué manera se ayuda a esta ciudad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha hecho milagros, sobre todo esta población flotante que pues prácticamente solo va a dormir a los municipios del Estado de México, y ahora estos temas de los migrantes que también está atendiendo la ciudad, pues sí, necesariamente tenemos que luchar. Yo te digo, Gabriela, como diputados, empujemos, porque sí requiere, metropolitanamente hablando, pues un recurso especial este fenómeno. ¿Habrá, Gabriela Sodi, mayor cordialidad? Pues bueno, ya las elecciones es darse con todo, las campañas, pues lo mismo, pero habrá que establecer ya un ambiente de cordialidad entre partidos, porque la ciudadanía está desesperado. Pero vamos a regresar con esta situación después de 2 minutos. Gabriela Sodi, Alejandro Robles. Gracias, Alberto. Gracias, Gaby. Gracias, Gabriela Sodi, diputada del PRD. Gracias, Alejandro Robles, diputado de Morena. Entonces, prácticamente para los dos, ¿tendremos que entrar ya en una etapa de reconciliación? ¿O como viene el 24, hay que seguirse dando entre los partidos? Gabriela. Yo creo, perdón, Alejandro, yo creo que hay que buscar, ahora sí, proyectos en conjunto, porque esta zona conurbada convive de manera permanente con la Ciudad de México. Aquí tenemos Toluca, Metepec, Sinacantepec, Nesa, Tultitlán, que es una zona de gran desarrollo, Tultepec,
Nicolás Romero, Ecatepec, o sea, son zonas que conviven de ida y vuelta con la Ciudad de México, donde tenemos que hacer fortalezas. Por ejemplo, mucha de esta gente pues llega en el tren urbano, mucha de esta gente baja en Buenavista y de ahí toman el metrobús y van al metro. El metro tiene que ser rescatado y no tiene que ser rescatado con pintura, sino con la seguridad de la vida de 6 millones de personas que diario van y vienen de las zonas conurbadas. Entonces yo creo que tenemos que buscar los proyectos en común, las fuerzas en común de la Ciudad de México, sin dejar de ver que, bueno, pues somos dos fuerzas políticas que están en esta preparación del 24 y que de alguna manera pues tampoco nos vamos a tragar estas historias o estos dichos de que la nueva gobernadora es incorruptible cuando hay pruebas fehacientes, hay pruebas a vistas en blanco y negro de lo que ha hecho esta gobernadora. A esta futura gobernadora, yo lo que quiero comentar, perteneciendo a la mesa plural de donde sale la 3 de 3, pues felicitar primero que sean mujeres las candidatas que fueron y que de alguna manera sea una gobernadora mujer, pero que aquí sí tenemos que ver dos proyectos muy claros, los que van a vivir y convivir con la Ciudad de México y lo que viene para el 24. Alex Robles, adelante. Yo creo que ni amistad ni confrontación, yo creo que redefinición, yo creo que ellos tienen que apreciar que esta supuesta fórmula de Claudio X González para acabar con el obradorismo pues no funciona, que el origen del PRI, el origen del PAN e incluso el del PRD no le gusta a sus bases militantes, tan es así que el PRD prácticamente está aniquilado, no tiene registro, el PAN cayó su votación estrepitosamente, entonces esa fórmula no es la kriptonita de López Obrador, yo creo que se deben dar cuenta de eso y redefinir, por ejemplo, el tema del metro, pues que pongan en su sitio a Fernando Espino y que no esté saboteando a Claudia con el propósito de que no sea la prospecta o la propuesta del Juntos Haremos Historia, eso sería muy positivo, por ejemplo, incluso mucho perredista que ha estado en la lucha históricamente, pues que se reivindique en la ciudad también. Yo pienso que es tiempo de redefiniciones, eso es lo que yo diría, y de implementar este tema de la comunicación. No se vale que en el Estado de México la gente más pobre le cueste más la vida. El banderazo en el Estado de México, por ejemplo, del transporte está en 12 pesos, mientras aquí en el metro puedes andar por toda la ciudad con 5 pesos y en el RTP con 3 pesos. Entonces, ¿y qué servicio, no? O sea, ¿qué diferencia hay entre un trolebús de la Ciudad de México y desafortunadamente, un guajolotero? No merece el Estado de México, el pueblo mexiquense estar así, y yo creo que en eso la diputada va a coincidir conmigo. No merecen ser castigados los que menos tienen. Tenemos que meterlos en esta política de beneficio y de que vayan ellos al frente primero. Vámonos entonces al asunto de que ahí viene el 24 y entonces otra vez es sacar el mejor arsenal y tratar de convencer. Hoy hubo una reunión de presidentes nacionales del PRI, del PAN, del PRD, donde firmaron ya un acuerdo con miras al 2024 y ellos dicen que le cierran la puerta a la coalición, o sea, esta coalición que perdió ayer, no va a admitir corcholatas presidenciales, que si el presidente López Obrador designa a alguno de los tres que hay ahorita encabezando, o 4 o 5, y los demás quieren salirse, no los van a aceptar, así lo dijo Marco Cortés. Ninguna de las corcholatas será candidato de la coalición Va por México. Hemos acordado los 3 dirigentes nacionales que de la mano con la sociedad civil construiremos un método, un proceso que nos permita lograr la candidatura de mujer o hombre más competitiva posible que encabece los esfuerzos rumbo a la presidencia de la República. Ahí estamos entonces, Gabriela Sodi, Alejandro Robles. Ahora vamos primero contigo, Alex. Pues no le van a aceptar ninguna corcholata al presidente, pero pues se les ve complicado. ¿Cómo ves esta situación? La posición un día después de la oposición a Morena. Alberto, pues parece que no entendieron la lección de la elección.
Dime, ni siquiera yo creo que el que salga en el último lugar de la encuesta del Movimiento por la Transformación, pues va a querer postularse por la coalición perdedora. O sea, no sé, esa gran conclusión a la que llegaron de que ninguna corcholata va a ser postulada, pues es una vacilada, ¿no? Pues no veo ni a Noroña, ni siquiera a Ricardo Monreal en un ánimo de irse a postular por una fórmula que ya vimos que está derrotada. Tenían esperanza de llegar a ser competitivos en la ciudad si ganaban el Estado de México. Se les cayó incluso la esperanza en la Ciudad de México. En el país no tienen nada que hacer. Y en la Ciudad de México ahora con esto, pues ya se vio que tampoco. Entonces, no sé de dónde sacaron esa gran... Alejandro Moreno le debe de ofrecer una disculpa a su militancia. Es una vergüenza que estén apoyando a la derecha, que sean ahí los matraqueros de la derecha, e incluso los partidos políticos en general deben dejar de ser y de estar al servicio del gestor de los grandes intereses, que es Claudio X González. Deben de conectar con la gente, con el pueblo. Eso es lo que yo les sugeriría, porque sí, ellos están en su mundo, en su realidad, y quién sabe de dónde sacaron eso. Me quedo con esa, Alejandro. No aprendieron la lección de la elección, Gaby Sodi. ¿Qué opinas? Tenemos un minuto. Pues bueno, ok, yo creo que si sumamos los votos y empezamos a ver los votos, pues tuvimos 94,000 nuevos mexiquenses que de turismo electoral se vinieron a registrar aquí con residencias en el Estado de México para que de alguna manera pues tuvieran garantizados los votos en algunas de las secciones. Faltaban 20,000 votos más, menos, más que se pueden conseguir de todas las formas. Entonces yo creo que tampoco es un lanzar las campanas al vuelo. La Ciudad de México pues desde hace mucho tiempo ya habló y la Ciudad de México va a insistir en reforzar sus posiciones. Y yo no sé aquí por qué todo tiene que ver con X González. O sea, yo nunca he visto a este señor, yo no trato con este señor, y la verdad es que nosotros hemos trabajado para la alianza. ¿Por qué la alianza? Porque efectivamente es el único bastión que tienen para no ser Venezuela. En Venezuela llegaron, en Perú, en todas estas zonas llegaron a 20, 30 partidos. Entonces aquí la destrucción de una alianza es la fortaleza que se está pretendiendo para seguir con los votos. Y yo creo que aquí, pues bueno, la otra elección, pues verdaderamente fue rebasante, esa sí tuvo los 20 puntos de diferencia que tanto cantaron en sus encuestas, y que aquí pues no lograron más que los 8, que eran estos exportados, estos turistas electorales, que de alguna manera fueron importados al Estado de México para vencer y abultar los procesos seccionales, ¿no? Entonces yo creo que... Sí, ya con eso, Alex, tienes 10 segundos, rápido. Estamos felices, hay una gran esperanza, se obradorizó el Estado de México, se va a refrendar la cuarta transformación en el 2024 y la ciudad está lejos de va por México. Es una gran noticia para los chilangos, es una gran noticia y tenemos la antesala de una prospecta a la presidencia de la República. Y Gaby, como feminista, pues debe reconocer que ese es un gran horizonte para las mujeres en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela Sodi, muchas gracias, Alejandro Robles, por el respeto, por la cordialidad y por los puntos de vista siempre bien interesantes. Gracias a los dos. A ti, Alberto. A ti, Alberto, un saludo grande, compañero. Sí, gracias. Bye, Gaby. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en 2 minutos.